Amén. Dios le bendiga. Dale. Es más que un privilegio para mí estar con ustedes en esta hermosa noche. Agradecemos al apóstol por concedernos la oportunidad, ¿verdad? Una persona que ha sido de suma importancia en nuestra vida personal y en nuestra vida ministerial. Hay que honrar a quienes honra merecen. Dios bendiga a cada persona, cada líder, cada pastor que está con nosotros aquí en esta hermosa noche. Como decía el apóstol, el tema que vamos a tratar en esta noche es compañero ministerial. La Biblia está llena de ejemplos de los cuales nosotros podríamos tomar para poder basarnos en lo que vamos a hablar esta noche. Nosotros vamos a tomar como ejemplo la vida de Moisés. Ahora bien, nosotros tenemos que distinguir y saber que hijo espiritual y compañero espiritual no es lo mismo. O sea que entre dar paternidad y tener un compañero ministerial son términos muy diferentes. A veces nosotros solemos entender de que personas que están al lado nuestra son compañeros de ministerio, cuando en realidad su asignación de parte de Dios en nuestra vida es la de que ellos sean formados y capacitados por nosotros. Un ejemplo palpable es el llamado de Moisés. Dios llama a Moisés. Yo sé que ustedes conocen la procedencia de Moisés desde su inicio, el gran llamado que tuvo, pero nosotros vamos a notar en el capítulo 4, cuando Moisés está tratando con Dios, o Dios está tratando con Moisés, y Dios le está dando la asignación, nosotros vamos a notar de cómo Moisés llega a un punto en el que él reconoce sus debilidades y la pone como excusa para él hacer o cumplir con su asignación. Le dice a Dios que él es tardo para hablar y que su lengua no es muy fluida. Ahora bien, vemos cómo Dios añade o designa a Aarón a la vida de Moisés. Un punto muy importante que queremos resaltar, y es que los compañeros de ministerio no lo elegimos nosotros, sino que son asignados por Dios. Cuando es Dios que te asigna un compañero ministerial, hay cualidades que lo distinguen. Uno, una cosa es la lealtad. Dos, y otra cosa es la fidelidad. La fidelidad llega hasta un punto, pero la lealtad es eterna. ¿Qué te digo? Que cuando tú tienes una persona leal a tu alrededor, humanamente habrá momentos en el que quizás no estará de acuerdo contigo, pero por encima de eso, su lealtad permanece perpetua. Por eso usted va a notar de que cuando hay un compañerismo o un compañero ministerial, se desarrolla lo que es la confianza. Cuando hay compañero ministerial, se desarrolla la confianza. Cuando se desarrolla esa confianza, entendemos de que de ambas partes no hay ningún tipo de secreto, sino que todo fluye. Por eso usted va a notar que en la Biblia, cuando Aarón recibe a Moisés,
inmediatamente Moisés le cuenta a Aarón todo lo que había hablado con Jehová. O sea, que cuando hay compañero ministerial asignado por Dios en nuestras vidas, se desarrolla una confianza en donde no hay ningún tipo de secretos de ambas partes. Por eso usted va a notar que cuando hay diferencia entre compañero y hijo espiritual, el hijo espiritual no tiene al 100% la confianza del padre o del formador. O sea que hay cosas que el hijo espiritual no conoce del padre. Por eso usted va a notar que entre Elías y Eliseo, Elías no fue tan abierto con Eliseo, porque Eliseo no era un compañero ministerial de Elías, sino que Eliseo era un hijo espiritual de Elías. Eliseo estaba al lado de Elías, era para ser formado y en un tiempo determinado ser sucesor de Elías. Es muy raro que cuando usted tenga un compañero ministerial sea su sucesor, porque el compañero ministerial no recibe formación, sino que es más bien un filo para moldear el carácter de ambas partes. Por eso usted va a notar de que Aarón no es quien sucese a Moisés, sino que el sucesor de Moisés es Josué. Josué no era un compañero ministerial de Moisés, sino que Josué era un hijo espiritual de Moisés, pero Aarón era su compañero. Aarón conocía cosas de Moisés que el pueblo no conocía. No había ningún tipo de secreto. Por eso inmediatamente Moisés se encuentra con Aarón. Lo primero que hace Moisés es expresarle las vivencias que había tenido con Dios, sus experiencias. Ahora bien, ¿qué sucede muchas veces? Que nosotros no sabemos distinguir entre una cosa y la otra. Y por eso a veces usted siente que personas lo traicionan, pero no es que te traicionan, es que los hijos espirituales están contigo hasta un punto determinado, pero los compañeros ministeriales están hasta el final. Gloria a Jesús. Entonces, cuando usted sabe distinguir quién Dios ha asignado a su vida como compañero ministerial, lo primero que usted va a notar en él y usted va a sentir es la empatía y la confianza. Cuando hay empatía, el sentir es mutuo. Y cuando el sentir es mutuo, es difícil de que no haya acuerdo. Más bien, el compañero ministerial es como si fuese un descanso del hombre que ha sido asignado. Aarón era un descanso, tanto secular como espiritual, en la vida de Moisés. Notemos que quien se dirige y transmite lo de Dios al pueblo no es Moisés, sino Aarón. O sea que el compañero ministerial es un complemento a tu vida de cosas que tú no tienes, que él tiene, pero que unificándolas se complementan para ejercer lo de Dios. El hijo espiritual no viene a añadir al padre, pero el compañero sí añade. O sea, que hay varias características que usted puede definir o entender quién es un compañero
y quién está a su lado para ser formado por usted. Cuando usted entiende quién está a su lado para ser su compañero y para ser formado, usted va a saber cómo tratarlo. Porque el trato del hijo espiritual no es el mismo trato del compañero espiritual. El hijo espiritual tiene limitación a lo del hombre de Dios, pero el compañero ministerial comparte las mismas experiencias con el hombre que ha sido asignado. Por eso Dios le dice a Moisés: yo seré tu boca y él será tu boca. Tú le serás a él por Dios y él le será al pueblo por ti. O sea, que Aarón era un complemento necesario en el desarrollo ministerial de Moisés, pero el hombre de Dios era Moisés. O sea que usted tiene que entender cuando usted es compañero ministerial de una persona ungida de parte de Dios. Cuando usted conoce su función, entonces usted sabe cómo proceder ante las situaciones. Por eso Aarón nunca fue por encima de Moisés, sino que Aarón siempre esperaba que Moisés le diera la asignación. Porque el hecho de que sean compañeros no significa de que tomen el control absoluto de la tarea que Dios ha asignado. Gloria a Jesús. Fueron muy pocos los hombres que nosotros pudiéramos señalar en la Biblia que tuvieron compañero ministerial. Mayoría de los hombres de Dios, lo que tuvieron en la Biblia fueron hijos espirituales. Ejemplo, Eliseo no tuvo un compañero ministerial. Giesi no era un compañero ministerial de Eliseo. Giesi era un hijo espiritual, una persona para ser formada por Eliseo, para en un tiempo determinado ser sucesor de Eliseo. Gloria a Jesús. Entonces, cuando usted sabe distinguir entre una cosa y la otra, entonces usted va a comprender con quién usted confiesa su secreto. Porque a veces entendemos de que los ungidos o los que están ejerciendo en el momento del llamado no necesitan a alguien en quien descargar. Moisés se sentía tan presionado, era tan fuerte lo de Dios en Moisés, que Moisés necesitaba compartir con alguien, pero no con cualquier persona. Por eso Moisés deja que Dios sea quien escoja la persona que va a ser compañero de Moisés. Porque cuando usted le da confianza a una persona, hablamos de que esa confianza entrelaza las vidas y hay una conexión tan íntima, tan profunda, en donde el sentir se vuelve uno solo. O sea, lo que preocupa al ungido, el compañero ministerial lo siente, pero el compañero ministerial sirve como consejero también. Porque en diversas ocasiones Moisés recibió consejo de parte de Aarón. Los hijos espirituales no dan consejos. ¿Están entendiendo? Hágame así. Es muy raro que usted va a notar que un hijo espiritual le dé un consejo a usted. Los que tienen hijos espirituales. Ahora, cuando usted tiene consejero a su lado, lo alinean, lo direccionan, le corrigen, le dice que está mal, que está bien.
Esas son cualidades de un compañero ministerial. Fidelidad, lealtad, compromiso, honra. O sea, porque Dios nunca va a añadir a tu vida personas que no sean complementos para tu ministerio. Son muy pocos los líderes que tienen compañero ministerial. Mayormente los que se acercan son para beneficiarse. El compañero ministerial no se beneficia, sino que aporta, contribuye con lo de Dios en el hombre asignado. Me explico. Cuando tú tienes un compañero ministerial y ese compañero ministerial entiende de que te hace falta algo, ese compañero ministerial te suple lo que tú necesitas. ¿Cuál es la diferencia entre el compañero y el hijo? De que el hijo o la mayoría de los hijos no saben honrar a sus padres, pero el compañero no honra, sino que él suple porque tiene el mismo compromiso que el hombre que ha sido asignado. Gloria a Jesús. A veces personas que se sienten desilusionados y desencantados de otros porque esperan recibir honra de ellos y no son honrados. Pero tú tienes que discernir si esa persona ha venido a tu vida para ser un compañero en tu asignación. Gloria a Jesús. O sea, por eso a veces usted va a escuchar y usted mismo ha expresado, ese es un mal agradecido, es malo, tanto que yo aporté a su vida. No era tu compañero ministerial, era un hijo espiritual que iba a estar contigo hasta un tiempo, hasta un punto determinado. Por eso usted va a notar de que Aarón siempre estuvo con Moisés hasta el final. Y que entre ellos no habían secretos. Aarón sabía cosas que Josué, aunque subía con Moisés, no sabía. Gloria a Jesús. Oiga eso. Josué subía con Moisés al monte. Esperaba a Moisés. Aarón no subía, pero habían secretos revelados a Moisés que Josué no lo conocía, sino que Moisés lo consultaba con Aarón. Porque la vida de Moisés en Josué era simplemente un espejo para formar su carácter y moldearlo. Por eso usted va a notar de que Josué no tuvo compañero ministerial. Josué tuvo hijos que formó. Eliseo tuvo hijos que formó, no tuvo compañero ministerial. ¿Quiénes más no tuvieron compañero ministerial? Los reyes, Salomón, David. No tuvieron compañero ministerial. Dios mío, Padre Santo. Carlos, ¿y en qué funciona el compañero ministerial? ¿O a qué posición Dios la delega? Todo va a depender. Todo va a depender. No siempre Dios va a añadir compañero ministerial a tu vida. Por eso usted va a notar que en la Biblia hubieron hombres que caminaron solos. Porque Dios no siempre añade compañeros a tu ministerio. Por eso usted tiene que discernir quién se acerca a usted, a quién usted le deposita confianza, con quién usted se expresa, con quién usted habla, con quién usted se descarga. Y a veces nosotros solemos ser muy ligeros de labios cuando estamos saturados de preocupaciones y expresamos debilidades a personas que no debemos de confesarlas.
eso usted va a notar de que hubieron hombres en la Biblia que por sus malas elecciones fracasó su ministerio. Porque hay que tener cuidado con la persona tóxica que se acercan a nuestras vidas. Porque usted no puede pensar que todo el que se acerca a usted se acerca con buenas intenciones. ¿Cuántas personas no habían cerca de Moisés? Muchísimas. ¿Cuántos no se beneficiaban de Moisés? Muchísimas. Pero ¿cuántos eran leales? En cuanto había lealtad, vuelvo y repito, la fidelidad y la lealtad no es lo mismo, porque usted es fiel hasta un punto, pero la lealtad hasta el final. Por eso, dentro del grupo de Moisés hubieron hombres que fracasaron, porque fueron fieles hasta un punto, pero no fueron leales en los momentos de crisis. El que es leal pasa contigo lo que haya que pasar, es tu pañuelo de lágrimas. Si tiene que tirarse al piso para que tú camines sobre él, se tira, porque él te añade, él es tu complemento, es como tu esposa o tu esposo, viene a ser un complemento en la vida de nosotros. ¿Usted cree que Eliseo no quiso tener un compañero ministerial? Claro que sí. Elías quiso tener un compañero ministerial. Usted sabía que por Elías, desde mi punto de vista, andar solo y no tener a alguien en quien buscar un consejo, Elías se ocultó. Porque hay un momento en el que usted como hombre y mujer de Dios va a necesitar confesarse delante de alguien. Gloria a Jesús. Poderoso Dios. Por eso usted va a notar, ellos querían quizás tener un compañero ministerial, pero no lo tuvieron. Por eso usted va a notar de que Giesi no fue leal. Giesi fue fiel hasta un punto, así como fueron un grupo con Moisés. Mientras había sustento, mientras había provisión, Moisés era el bueno, Moisés era el líder. Pero en el momento en el que se retrasaban y estaban en el desierto, hubieron muchos que revelaron lo que eran en realidad. Porque el que no tiene lealtad, cuando deja de beneficiarse de ti, se aparta y publica tus errores y tus confesiones y te divulga. Mientras el compañero ministerial lleva tus secretos más profundos hasta la tumba. O sea, cuando hay compañerismo o cuando hay compañero ministerial, hay una lealtad tan estrecha que por más que él note tus debilidades y las sepa, no la divulga. No la divulga. Cosa que los hijos espirituales no pueden saber. Porque cuando el hijo espiritual conoce la debilidad del padre, lo que quiere es divulgarlo para ocupar su posición. O muchas veces corre, se espanta, se ahuyenta. Por eso es que otra característica de un compañero ministerial que lo acompaña es la madurez. Porque Dios pudo escoger otra persona en vez de Aarón para ser compañero de Moisés. Pero mire lo primero que Dios comienza a resaltar. Yo conozco a tu hermano, levita. O sea que Dios conocía de Aarón. Dios entendía de que Aarón era una persona de fiar para Moisés. Si Aarón hubiese sido otro tipo de persona, quizás Aarón hubiese puesto el pueblo en contra de Moisés, pero era todo lo contrario.
Aarón lo que hacía era que acercaba al pueblo a Moisés, porque recordemos que Moisés no se crió con los judíos, sino que Moisés se crió con los egipcios. Pero Aarón, como mediador entre Moisés y el pueblo, llevó al pueblo a confiar en Moisés. Y hay personas que van a llegar a tu vida y van a ser de tanta bendición que otros van a confiar en ti por él. Me explico. Moisés tenía las señales. Moisés tenía el llamado. Manifestaba lo sobrenatural de Dios. Pero aún así el pueblo no confiaba en él. Dios tuvo que añadirle a Aarón para que por medio de Aarón el pueblo confiara en Moisés. Y fíjese que cuando Aarón entra al juego, cuando Aarón entra a la escena, entonces el pueblo cambia y cree en Moisés. Hasta que Aarón no entra al pueblo, hasta que Aarón no empiece a ejercer el papel, el pueblo no cree en Moisés. Sino que Aarón es que da testimonio de Moisés, porque Moisés se crió en tierras paganas, lejos del pueblo, quizá lejos de la cultura, porque el pueblo entendía que todo lo que Moisés aprendió fue cultura egipcia, idolatría. Pero Aarón, como confidente de Moisés, entendía del corazón de Moisés lo que quería hacer con el pueblo a través de él. Por eso que el proverbio dice que es necesario que tengamos amigos, pero tenemos que dejar que sea Dios quien añada esas personas a nuestras vidas. Por eso muchos de ustedes, y esto no es profético, eso es algo común, han sido traicionados muchas veces, porque ustedes han entendido que personas que se acercan a ustedes son sus compañeros de ministerio. Y muchas veces hasta se presentan en lugares y actividades. No, somos compañeros ministerial, pero no es la realidad. A veces son tus hijos espirituales para que tú los formes, para que tú lo eduques. Y por tú no ejercer el papel de padre sobre hijo, entonces tú lo que haces es que muchas veces daña al hijo y no lo forma. Porque tú le transmites lo que el hijo no necesita. Porque el hijo no necesita que tú le confieses tus cosas íntimas y profundas. El hijo lo que necesita es formación, carácter, aprender cómo mantenerlo de Dios en su vida. Pero cuando usted, en vez de formar, ejerce otro papel, entonces no funciona y te traiciona. A su nombre. Mientras usted no aprenda a discernir quién es su compañero ministerial, quédese solo. No le dé esa legalidad a quien Dios no le ha asignado a su vida. Porque al momento en el que usted, como hombre y mujer de Dios, dice, este es mi compañero ministerial, ya espiritualmente usted le está otorgando un derecho a él en usted. Por eso usted va a sentir, si usted ha sido formador y ha tenido hijos espirituales, de que hay hijos que llegan a un punto en el que ya no se sienten hijos, sino que se sienten superiores. Porque usted no lo forma, sino que usted se confiesa con ellos. Pero cuando usted no se confiesa, sino que usted lo forma, el hijo siempre va a reconocer su postura delante de usted. Poderoso Dios. Ejemplo, los pastores no pueden confesar todo a la iglesia. Hay cosas muy íntimas y reservadas que Dios la trata solamente con la cabeza. No para que la comparta con la grey.
Y por una mala administración, muchas veces de nosotros, perdemos lo de Dios. Nosotros hablábamos estos días de que hoy en día hay un problema de gerencia, de administrar lo de Dios. Hay gente que está mal administrando lo de Dios. Y cuando usted mal administra lo de Dios, entonces usted no va a ser fructífero y no va a tener éxito. Y la administración no solamente tiene que ver con recursos, sino que la administración también tiene que ver con personal. Ay, 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 ay. Si usted es un padre espiritual que tiene muchos hijos espirituales, usted tiene que saber administrar esos hijos, darle a ellos y hacerle entender que cada uno tiene un lugar y una función diferente. ¿Por qué Cristo no tuvo compañero ministerial? Había momentos en el que Cristo oraba con los discípulos, pero había momentos en el que Cristo oraba solo. Porque los discípulos, su nombre lo dice, eran discípulos, no compañeros de Cristo. Porque habían cosas muy profundas que el Padre trataba con Jesús, hombre, que los discípulos no tenían legalidad para conocerla. Dios no tenía el compromiso para dársela a entender a ellos. Santo es el Señor, poderoso, poderoso Dios. Por eso usted va a notar de que cuando Elías va a ser arrebatado de este plano físico, él le dice a Eliseo, quédate aquí. Porque él no era su compañero. Ahora, por el atrevimiento de Eliseo, entonces pudo suceder a Elías, pudo ser sucesor de Elías, perdón, por su atrevimiento. Pero no era el compañero de Elías. Elías no tuvo compañero ministerial. Ni Giesi fue compañero ministerial de Eliseo. Ni Caleb fue compañero ministerial de Josué. Entonces tenemos que discernir y orarle a Dios como hizo Moisés, para que sea Dios quien añada el compañero. Y fíjese, lo de Dios no es casualidad. Llega con señales. Le dijo a Moisés, Aarón te va a recibir en el desierto. Y Dios le dijo a Aarón, recibe a Moisés en el desierto. O sea, que cuando Dios te va a asignar un compañero ministerial, hay un punto de encuentro en donde se hace coalición, porque el compañero ministerial se fusiona contigo y no caminan dos, sino que camina uno. Por eso la Biblia dice que no pueden andar dos si no están de acuerdo. Y es muy difícil que usted y un hijo espiritual estén de acuerdo en el mismo pensamiento, pero con un compañero sí. Porque cuando el compañero y usted se encuentran en el punto de encuentro, hay una coalición profética, espiritual, eterna, en donde ya no hay dos corazones, sino uno, donde no hay dos mentes, sino una, donde no hay dos propósitos, sino un solo destino. El compañero o la persona que llega a tu vida, que va contrario a lo que tú has recibido de Dios, no es tu compañero ministerial. Aarón nunca puso pretexto cuando Moisés le estuvo contando todo lo que Dios le dijo. Más bien, Aarón se alegró y Aarón se motivó a contarle al pueblo las experiencias de Moisés. ¿Cuánta gente que tú crees que son compañeros de ministerio tuyo que no están de acuerdo en muchos puntos tuyos? Entonces no puede andar contigo, porque no pueden andar dos si no están de acuerdo. El compañero ministerial tuyo nunca te llevará a la contraria. Ah, Carlos, pero hubo un momento en el que Aarón se fajó y forjó un becerro de oro
mientras que Moisés estaba allá arriba en el pueblo. Sí, pero Aarón nunca le llevó la contraria a Moisés. Porque en el momento en el que Moisés desciende, Aarón inmediatamente reconoce su falta. Pero era tanta la ausencia que sintió Aarón. Aarón se sintió vacío porque su complemento no estaba con él. Ay, Dios mío. Ay, Padre Santo. Jorge el Becerro fue la ausencia de su complemento. Porque yo le decía a ustedes que cuando hay compañeros ministeriales, hay coalición, hay unidad. Y en ese momento, entonces, Aarón sintió que habían arrancado una parte de su vida. Porque lo que hacía Aarón mantenerse era el carácter de Moisés. No era que Aarón complementaba solamente a Moisés, sino que Moisés complementaba la vida de Aarón. Al Aarón sentir la ausencia de Moisés, su carácter se debilitó y hizo lo inapropiado. Pero cuando él ve que su complemento sale, llega al frente de él, inmediatamente él reconoce que lo hizo mal. Fíjese que las dos veces que Aarón falló a Moisés fueron en su ausencia. Fuese como que usted le quiten un brazo de su cuerpo. Usted va a sentir esa ausencia y su cuerpo no se va a mover como acostumbraba a moverse, porque le han quitado un complemento de su vida. Dios mío. Entonces usted tiene que entender que hay personas que vienen a complementar tu vida espiritual y tú serás un complemento para ellos también. Aarón complementaba la debilidad de Moisés, pero Moisés complementaba la debilidad de Aarón. Por eso, Moisés nunca habló mal en contra de Aarón. Porque aunque Aarón era el complemento, la asignación la tenía Moisés. Por eso es que cuando él y María lo murmuran y a María le cae la lepra, Aarón ruega a Moisés para que interceda. Porque el compañero ministerial siempre va a reconocer quién es el llamado, el asignado, quién es que Dios ha delegado. Óyeme bien, un compañero ministerial nunca va a entender que está por encima de ti. Porque aunque Aarón era el vocero de Moisés, Aarón no tenía la autoridad para ir por encima de Moisés. Porque el compañero ministerial siempre va a conocer que hay una escala de servicio. Todos somos iguales, pero servimos desde una postura diferente. Apóstol, profeta, maestro, evangelista. Todos servimos, todos le trabajamos a un solo Dios, pero con funciones diferentes. Usted va a notar que las empresas hay funciones diferentes, hay conserjes, hay encargados, hay supervisores, gerentes, hay administradores. Entonces, el compañero ministerial reconoce que usted es quien administra lo de Dios. Y como reconoce que usted es quien administra, nunca va por encima de usted, sino que reconoce su autoridad. Por eso Aarón dice, yo no puedo irme por encima de Moisés, porque el llamado, el delegado, el que ha sido asignado ha sido Moisés. Moisés, por favor, te ruego. Ay, ay, ay. Y por eso usted ve que cuando Moisés ruega a Dios, entonces María es sanada. La apartan 7 días y cuando ella regrese es sanada. No la sana por Aarón, la sana por Moisés. Los compañeros ministeriales tuyos van a reconocer tu manto y tu llamado. Aunque tú no sepas hablar, aunque tú no sepas escribir,
Aunque tú no tengas curso teórico, aunque tú no sepas mucha hermenéutica, mucho hebreo, mucho griego, aunque ellos prediquen más que tú, aunque ellos se monten en avión, tú no te has montado en avión, ellos siempre van a reconocer tu autoridad y sabrán que están por debajo de ti. Gloria a Dios. Restan 9 minutos y a mí me gustaría que en esos 9 minutos, quiero ser prudente con el tiempo que se me asignó, pero me gustaría que en esos 9 minutos restantes, si alguien tiene alguna pregunta, pues, y nosotros entendemos que podemos responderla, pues le vamos a responder.